Hola a todos, bienvenidos a las revisiones de tema de enfermedades infecciosas en pediatría. En el día de hoy, el doctor Richard, residente de segundo año de pediatría de la Universidad Libre, seccional Cali, nos va a hablar de viruela símica, monkeypox. Bienvenido, doctor Richard, y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por la presentación. El día de hoy vamos a hablar acerca de viruela símica, viruela del simio, viruela del mono o monkeypox por su nombre en inglés. Dentro de las generalidades de la enfermedad, la viruela del simio es una infección viral causada por el virus viruela del simio, que es un virus muy parecido al virus variológico, que es el virus agente causal de la viruela. Es una enfermedad contagiosa, grave y potencialmente mortal, endémica en países africanos. La palabra viruela proviene del griego variola, que significa pústula, haciendo referencia a las lesiones características de estos pacientes que se presentan a nivel de la cara y el tronco, como observamos en la imagen. Hay que tener en cuenta que a pesar que la viruela por virus del simio tiene características similares a la viruela causada por el virus variólico, son enfermedades completamente diferentes debido a que la viruela causada por el virus variólico es una enfermedad erradicada a nivel mundial. El último caso fue reportado en Somalia en 1997, siendo una de las primeras enfermedades erradicadas a nivel mundial a través de la aplicación de vacunas. Dentro de los puntos claves para la erradicación de la viruela, la Organización Mundial de la Salud en su asamblea número 49, celebrada el 27 de febrero de 1996, ordena la destrucción de las reservas del virus variólico, proclamada la enfermedad erradicada el 8 de mayo de 1980. Se ordena la conformación de un comité en 1986 con el fin de destruir todas las reservas que aún quedaban. A nivel internacional se continúan dos depósitos de fragmentos clonados de ADN genómico del virus variólico. Uno se encuentra en el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Atlanta, Estados Unidos, y el otro se encuentra en el Centro Estatal de Investigaciones Virológicas y Biotecnológicas en la Federación Rusa. Además, se conservan cerca de 500.000 dosis de vacuna de la cepa Lister del virus Vaccinia, con el fin de asegurar vacunación en caso de que se presenten brotes esporádicos secundarios. Esta reserva de vacunas se encuentra en el Instituto de Salud Pública y Protección Ambiental en Países Bajos. Como vemos, la viruela causada por el virus variólico es una enfermedad erradicada a nivel mundial. Los depósitos de fragmentos se encuentran ampliamente custodiados por entidades internacionales y la Organización Mundial de la Salud, y se conservan dosis de vacuna con el fin de prevenir la propagación en caso de que se presenten brotes de esta enfermedad. Dentro de la historia de la viruela del simio, esta se documentó por primera vez en 1958, cuando se aisló por primera vez el virus en lesiones de vesiculopustulosa generalizada de monos en cautiverio. En la imagen vemos las fotos de los monos en los cuales se aisló por primera vez este tipo de virus, que como vemos tienen lesiones vesiculopustulosas muy parecidas a la causada por el virus de la viruela, por lo cual se constituyó como una amenaza potencial para la erradicación de la viruela. Antes de 1970, la viruela del simio solo se reconocía en huéspedes no humanos, en la que tenemos infecciones principalmente de primates, algunas ardillas y roedores que habitan en zonas selváticas de África. Entre 1970 y 1986 se comenzaron a notificar los primeros casos de esta infección en seres humanos, principalmente para los países que han notificado casos confirmados de viruela entre 1970 y el 2021, en el que vemos que es una enfermedad completamente endémica en países de África Occidental, principalmente en República Democrática del Congo, y en color morado vemos los países que han reportado de forma aislada y casos importados de viruela del simio, como son Estados Unidos, el Reino Unido, Israel y Singapur. En este mapa vemos los casos reportados en los brotes presentados en África entre 1970 y 1979 y la totalidad de casos reportados entre 1970 y el 2005. Como vemos, la mayoría de casos se presentan en República Democrática del Congo, aunque también se reportan casos en Nigeria, Sierra Leona y Liberia.
De los pacientes que se reportan en República Democrática del Congo, entre 1970 y 1979 se reportaron un total de 59 casos, de los cuales el 80% habitaban en zonas selváticas, teniendo en cuenta que la principal forma de transmisión es contacto con secreciones o fluidos de los animales infectados. El 49% tenían una enfermedad grave con compromiso importante de la piel y se presentó una mortalidad cercana al 17%. En el 2013 se presentó un brote en Estados Unidos, reportándose alrededor de 72 casos. Sin embargo, pues estos casos fueron importados a partir de pacientes que viajaron desde la zona endémica hacia Estados Unidos y pacientes que tuvieron contacto con un género de perro salvaje. El brote reportado en Estados Unidos en el 2023 se caracterizó principalmente por la presencia de fiebre, las lesiones de piel características, síntomas respiratorios y linfadenopatías, y en ellos se encontró nexo epidemiológico a través de la exposición de perros de la pradera, que son estos que se ven aquí en la imagen, que son animales que se encuentran en Estados Unidos y en algunas partes de África. Estos perros de la pradera se encontraban infectados con virus viruela del simio. La transmisión persona a persona se documentó por primera vez en República Democrática del Congo, que recordemos es uno de los países con mayor carga de la enfermedad en el brote presentado entre 1996 y 1997, donde se logró documentar una transmisión persona a persona de un 8 a un 15% a través de contacto con secreciones de humanos o contacto a través de gotitas que se expulsan al medio ambiente. El virus de la viruela del simio se ha documentado en diferentes especies. Las principales son especies de primates. Sin embargo, también se ha documentado en diferentes especies que se encuentran a nivel de América, como son las ratas gigantes y algunos tipos de ardillas y algunos tipos de roedores, como son los perros de la pradera. Estas son las especies de primates en los cuales se ha aislado el virus viruela del simio. La mayoría de estos se encuentran habitando en zonas selváticas de África. Muy pocos los encontramos en otras regiones del mundo, razón por la cual esta zona selvática es una de las zonas más endémicas para la enfermedad. Hasta mayo del 2022, como vimos en la epidemiología, África era especialmente la zona occidental, era una zona endémica para este virus y se reportaban casos aislados en otras regiones del mundo. Sin embargo, el 15 de mayo del 2022, la Organización Mundial de la Salud emite una alerta internacional acerca de la presencia de viruela símica en países no endémicos. La CDC, por su parte, emite un aumento del número de casos en Estados Unidos. Y el 19 de mayo en Colombia se emite el comunicado por parte del Instituto Nacional de Salud con el fin de brindar información a las entidades territoriales de salud, instituciones prestadoras de servicios ante la confirmación de casos de viruela símica en el mundo. El 15 de mayo se comenzaron a reportar los primeros casos, los cuales se reportaron a nivel de Reino Unido y posteriormente se reportaron en otras regiones del mundo, y hasta el 20 de mayo 11 países habían reportado casos, en los que encontramos principalmente Reino Unido, Portugal, Suecia, Italia, España, Francia, Bélgica y Alemania. A nivel de las Américas, los casos se han reportado en Estados Unidos y en Canadá, y en la región del Pacífico se han reportado casos en Australia. En total se han confirmado 66 casos y 51 casos se encuentran sospechosos y en fase de estudios. El agente etiológico de la viruela del simio es el virus de la viruela del simio. Este pertenece a la familia de los poxvirus, de los cuales hay dos subfamilias grandes, los entomopoxvirus y los cordopoxvirus. De estos se han descrito 12 géneros y de los cuales se reúnen en total 28 especies, de los cuales la mayoría van a producir infecciones en animales y pocos se han documentado para infecciones en el hombre. Dentro de estos encontramos los ortopoxvirus, de los cuales hay 10 especies, y los que producen infección en el hombre encontramos el virus variola, que es el virus que produce la viruela, que solo infecta a humanos y el cual se encuentra erradicado a nivel mundial.
el virus Vaccinia, que es la cepa vacunal que no existe en la naturaleza y que se utilizó para la vacunación a nivel mundial en contra de la viruela, y además encontramos el virus de la viruela símica y el virus de la viruela bovina, que además produce infección en ganado vacuno. De los virus que se encuentran en África, que es la zona de mayor carga de la enfermedad, se han identificado dos cepas. Una cepa que se encuentra en la zona occidental de África, que tiene la característica de ser más atenuada, tiene una transmisibilidad más baja, y encontramos otra cepa que se encuentra en la cuenca del Congo, que tiene la característica de ser más agresiva, se asocia a mayor transmisibilidad, principalmente por contacto persona a persona. Esta presencia de mayor agresividad y transmisibilidad se debe a la presencia del gen MOPICE, que es un inhibidor de enzimas del complemento que se encuentra presente en la cepa de la cuenca del Congo y que se encuentra ausente en la cepa de África Occidental. En esta imagen vemos una foto de microscopía electrónica de muestras tomadas de pacientes en el brote que se presentó en el 2003 en Estados Unidos. En la parte de la derecha vemos un virus completamente maduro que tiene la característica de ser redondeado, y en la parte de la izquierda vemos un virus inmaduro que tiene forma de semiluna. En cuanto a la transmisión, entonces esta se considera un virus zoonótico en el que va a haber una compleja interacción entre el ser humano y los animales en los cuales se ha documentado la infección, en el que encontramos principalmente primates, ardillas y roedores. La transmisión se va a dar a través de tres mecanismos principales, en el que vamos a tener contacto directo o indirecto con secreciones de los animales infectados, en los que incluimos saliva, sangre o otro tipo de secreciones, y en las zonas selváticas de África, en algunas comunidades se acostumbra a consumir carne de estos primates, que es una de las principales teorías para el salto del virus hacia el ser humano. La otra forma de transmisión se produce a través de forma secundaria, a través de contacto persona a persona y por medio de secreciones respiratorias que son expulsadas al medio ambiente. Esta forma secundaria se documenta principalmente en zonas endémicas, como son las zonas de África Occidental, y en los países en los cuales recientemente se han documentado casos, la mayoría son de transmisión primaria con contacto ya sea con personas infectadas o fluidos de esas personas infectadas o contacto con los animales. Otra forma de transmisión que se documenta en esos países donde encontramos alta carga de la enfermedad es la transmisión a través de la placenta, produciendo viruela símica congénita. No hay evidencia de que el virus se transmita por vía sexual, sin embargo, es una de las posibles formas de transmisión y que se encuentra en fase de estudio. En esta imagen vemos resumida la fisiopatología de la enfermedad de los pacientes que adquieren la infección de forma contacto persona a persona, en el que una persona infectada va a expulsar al medio ambiente partículas del virus, las cuales van a ser inhaladas por una persona sana. En esta persona sana va a comenzar a haber una replicación del virus a nivel de la nasofaringe y la orofaringe, para producirse posteriormente una viremia primaria, que va a ser el paso del virus a través del sistema linfático a los diferentes órganos, produciendo afección principalmente a nivel de la piel, mucosas y a nivel ocular, pero puede producir afección en múltiples órganos. Luego de que pasa a los diferentes órganos, se va a producir una fase de viremia secundaria, en el cual vamos a encontrar partículas del virus a nivel de la sangre, y en este periodo va a ser el periodo de mayor transmisibilidad, debido a que va a haber una carga importante del virus a nivel de las secreciones y a nivel de los fluidos corporales. El periodo de máxima infecciosidad va a presentarse entre el día 12 y 19 después de adquirir la infección, y los títulos más altos se observan alrededor del día 16 y 17 posterior al inicio de la infección. Cuando hay esta carga viral alta a nivel sanguíneo y a nivel de los fluidos corporales, la persona va a poderla transmitir a otras personas a través de la expulsión de gotitas de aerosoles, las cuales tienen un diámetro de 0.5 micras, que van a contener una sola proteína y el virión encapsulado, para que en otro paciente sano se produzca la infección.
En la parte de abajo vemos el genoma de la familia de los poxivirus, en el cual encontramos diferentes proteínas o diferentes genes que codifican proteínas estructurales y de los cuales el gen MOPICE, que es el que se asocia a inhibición de enzimas del complemento, es el que se asocia a mayor agresividad y mayor tasa de transmisión. Dentro de las manifestaciones clínicas de la enfermedad, entonces los pacientes van a tener un periodo de incubación que suele durar alrededor entre 6 y 16 días. Sin embargo, algunos pacientes pueden tener este periodo más corto, alrededor de 5 días, o más largo, alrededor de los 21 días. Luego de este periodo de incubación va a venir una fase febril que suele ser breve y que suele durar entre 2 y 3 días, con fiebre no tan alta, que va a preceder la presencia inicialmente de enanema y luego un exantema de distribución centrífuga, afectando principalmente lo que son el cuello, la cara y las extremidades. Los pacientes pueden tener una carga importante de lesiones en piel, hasta más de 500 lesiones en piel pueden presentar, comprometiendo principalmente lo que son las zonas de las extremidades y el cuello y la cara, y comprometiendo lo que son las mucosas. O pueden tener una enfermedad relativamente leve con menos de 25 lesiones. Se asocia a pacientes que tienen estados de inmunosupresión, pacientes con desnutrición, pacientes con infecciones parasitarias o otras comorbilidades en los cuales pueden tener una mayor riesgo de mortalidad. Y las complicaciones principales se van a dar principalmente por sobreinfección bacteriana de las lesiones que se encuentran a nivel de la piel, por neumonía, que puede ser por sobreinfección bacteriana o puede ser una manifestación del virus, sepsis, que es principalmente por sobreinfección bacteriana, y en algunos casos en estas zonas endémicas de África se ha documentado encefalitis e infecciones de córnea, que son las complicaciones graves de la enfermedad. En esta imagen vemos el espectro de manifestaciones clínicas de la enfermedad, en el cual podemos tener, como vemos en la imagen C, pacientes que tienen lesiones aisladas y distribuidas de forma asimétrica en todo el cuerpo, a pacientes que tienen, como vemos acá en la imagen de la D, lesiones de piel bastante importantes con compromiso de mucosas, y en algunos casos puede haber compromiso a nivel ocular, como vemos en las imágenes A y B. Este compromiso a nivel ocular fue una de las principales características de los brotes presentados por viruelas, que es una enfermedad erradicada y una de las complicaciones fatales que se puede presentar en estos pacientes. Entonces, dentro de esas manifestaciones a nivel de la piel, se va a caracterizar por una erupción vesiculopustulosa diseminada, que puede ser de distribución centrífuga o de distribución centrípeta. Lo más frecuente es que se presente a nivel de las extremidades, el cuello y la cara. Hasta el 50% de los pacientes van a tener lesiones extensas, es decir, más de 100 lesiones, y la mayoría van a tener lesiones a nivel oral. Estas lesiones se van a caracterizar con una fase inicial que va a comenzar con una mácula, posteriormente a una pápula, una pústula, y posteriormente se va a romper dejando una zona de costra. Va a pasar por 3 fases en el periodo de curación, en el cual vamos a tener una inflamación y proliferación que va a estar dada principalmente por la alta carga del virus a nivel de la sangre y a nivel de la piel, y con infiltrado a nivel de la dermis, con posteriormente una etapa de remodelación. En esta etapa de inflamación y proliferación se va a tener mayor riesgo de infección secundaria, lo cual va a ser una de las principales complicaciones de la enfermedad. En esta imagen vemos algunas de las reacciones de inoculación primaria presentadas en el brote en Estados Unidos en el 2023. La imagen A hace parte de un paciente pediátrico, el cual fue mordido por estos perros de la pradera, que presentó pues este tipo de lesión a nivel de la falange del cuarto dedo. Y acá vemos lesiones por arañazos también de estos perros de la pradera, que presentaron este tipo de lesiones. Y acá vemos cómo evolucionó en los pacientes a lo largo del tiempo, en el que vemos cómo inicia como una lesión pequeña e indurada como una mácula, y posteriormente va a ir evolucionando hasta terminar en una fase de costra con compromiso importante de la piel.
En la imagen de la derecha vemos la evaluación histológica y inmunohistoquímica de biopsias de pacientes en el brote presentado en Estados Unidos en el 2023. En la parte de abajo vemos imágenes de microscopía electrónica del virus y en la parte de arriba vemos la evaluación histopatológica e inmunohistoquímica de los cortes de biopsia en el que vemos infiltrado mononuclear, presencia de eosinófilos y además se observa necrosis de la epidermis. En cuanto a las manifestaciones a nivel ocular, esta va a ser una de las complicaciones graves de la enfermedad y las más temidas y se va a caracterizar por cicatrización de la córnea y pérdida concomitante de la visión. Hasta el 25% de los pacientes reportados en zonas endémicas tienen compromiso a nivel ocular en forma de conjuntivitis como infección o como síntoma inicial. Sin embargo, se desconoce la proporción de pacientes que tienen manifestaciones leves en forma de blefaroconjuntivitis versus aquellos pacientes que tienen manifestaciones graves de la enfermedad como queratitis o ulceración de la córnea. El virus por sí solo puede producir afección a nivel de la córnea, sin embargo, un porcentaje importante se va a asociar a sobreinfección bacteriana que va a llevar a úlceras a nivel de la córnea que va a asociarse a pérdida de la visión. Esta es una de las principales complicaciones que se presentó en los brotes de viruela y también es una de las características principales de la viruela del simio. En cuanto a las manifestaciones a nivel broncopulmonar, esta se va a caracterizar por presencia de neumonía que puede ser secundaria al virus, aunque no es la forma frecuente de presentación. Lo más frecuente es que sea una sobreinfección bacteriana en el cual podemos tener diversos grados de necrosis focal de tejido pulmonar, consolidación pulmonar difusa y bronconeumonía fulminante. Los pacientes van a tener infiltrado intersticial, como vemos en la radiografía bilateral, que puede simular una neumonía viral, como por ejemplo las neumonías que se presentan por virus varicela. Los factores que influyen a la sobreinfección bacteriana, entonces el virus por sí solo va a llevar a una disminución del aclaramiento mucociliar debido a que va a comprometer esa barrera, lo cual va a predisponer a la infección por bacterias. Además, hay una mayor disponibilidad de cofactores de nutrientes para el crecimiento bacteriano y una supresión del sistema inmune innato, lo que favorece la proliferación de microorganismos a nivel broncopulmonar. Otras manifestaciones que puede presentar son fiebres y esta se va a presentar precedido a la lesión, a las lesiones en piel. Se caracteriza por ser fiebre no tan alta y que va a ser de 2 a 3 días. Las linfadenopatías, manifestaciones gastrointestinales en forma de vómito y diarrea y las manifestaciones sistémicas en forma de sepsis, choque séptico. Sin embargo, estas se asocian a coinfección bacteriana. En este cuadro hemos resumido los dos brotes principales que se presentaron en Nigeria y en el 2003 en Estados Unidos. En Nigeria tomaron como referencia 122 pacientes y en Estados Unidos 30 pacientes, en el que vemos que afectó principalmente al género masculino. Las lesiones en piel se presentaron en un porcentaje importante debido a que el 100% de los nigerianos tenía compromiso de piel y el 83% de los estadounidenses tenían compromiso a nivel de piel. Otras manifestaciones fueron menos frecuentes, sin embargo, la fiebre es una de las manifestaciones que puede presentarse en un porcentaje importante. El 88% de los nigerianos la presentó y las linfadenopatías se presentó en el 69% de los nigerianos y el 47% de los estadounidenses. Manifestaciones menos frecuentes son el dolor a nivel de garganta y la cefalea, que se presentaron en porcentajes variables y de forma muy baja en los pacientes estadounidenses y en los pacientes nigerianos. En esta imagen vemos algunas de las características epidemiológicas de los 4 principales brotes que se han presentado a lo largo de la historia a nivel de los diferentes países. Tenemos el brote presentado en África entre 1970 y 1979, que fueron los inicios de la enfermedad y los primeros brotes reportados. El segundo brote que se presentó entre 1981 y 1986 y el brote presentado en República Democrática del Congo entre 1996 y 1997. Y por último, el brote que se presentó en Estados Unidos en el 2003.
Aún no tenemos datos oficiales acerca del brote actual en los diferentes países en cuanto a la caracterización clínica y epidemiológica, razón por la cual nos basamos en los reportes anteriores. Entonces, como vemos, las manifestaciones, el nexo epidemiológico estuvo positivo en todos los brotes. La presencia de número de casos fue mayor en el brote presentado en República Democrática del Congo, en el que se reportaron alrededor de 419 casos. La confirmación de laboratorio en los pacientes en Estados Unidos solo se logró en un 40% versus los pacientes que tuvieron confirmación por laboratorio en las zonas endémicas de la enfermedad. La mediana de edad de los pacientes estadounidenses fue alrededor de los 27 años y la mediana de edad de los pacientes en el brote entre 1970 y 79 fue alrededor de los 4 años y desconocida para los pacientes en los brotes presentados en República Democrática del Congo. Como vemos, el caso, la transmisión primaria se presentó en un porcentaje importante en el 100% de los pacientes estadounidenses y la transmisión secundaria se presentó en un porcentaje importante en el brote presentado en República Democrática del Congo, que fue de un 78%. En cuanto al estado de vacunación, teniendo en cuenta que la vacunación contra viruela puede potencialmente proteger algunas de las, para las características clínicas de la enfermedad. Porcentajes muy bajos de los pacientes tenían vacunación para viruela, debido a que pues esta es una vacuna que ya no se encuentra disponible en el mercado y que después de la erradicación de la viruela se dejó de aplicar. Sin embargo, el 25% de los pacientes estadounidenses tenían vacuna para viruela. En cuanto a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud frente a los brotes presentados desde el 15 de mayo del 2022, se indica a las autoridades internacionales intensificar la búsqueda intencionada de pacientes con síntomas parecidos a la viruela del simio, en el cual se caracteriza por presencia secuenciales de máculas, pápulas, vesículas, pústulas y costras que a menudo se asocian a fiebre, linfadenopatías y mialgias. Ante cualquier caso sospechoso o confirmado, se debe alertar de forma inmediata a las entidades de salud pública para que éstas tomen las medidas necesarias. Entonces, para la Organización Mundial de la Salud se considera como un caso sospechoso cualquier persona de cualquier edad que viva en un país no endémico de la viruela símica, que tenga de forma inexplicable un exantema agudo y que presente los siguientes signos como son cefalea, inicio súbito de fiebre, mialgias, dolor a nivel de espalda, astenia y linfadenopatías, y que además se excluyan todas las enfermedades que pueden producir exantema. Como vemos, las enfermedades exantemáticas tienen un variado grupo de patologías, los cuales se deben diferenciar de la viruela del simio, en la que encontramos varicela, herpes zóster, sarampión, zika, dengue, chikungunya, infecciones bacterianas de la piel, infección gonocócica diseminada, sífilis primaria y secundaria, chancroide, linfogranuloma venéreo, granuloma inguinal, molusco contagioso, reacciones alérgicas y cualquier otra causa que sea relevante para una elusión vesicular o papular. Se considera un caso probable aquella persona que cumple con las características de un caso sospechoso y que además tiene nexo epidemiológico o exposición a una persona confirmada o sospechosa de la enfermedad 21 días previo al inicio de los síntomas, y se considera caso confirmado cualquier persona que cumpla los criterios de caso sospechoso y caso probable que tenga una prueba molecular, es decir, reacción en cadena de polimerasa en tiempo real o pruebas de secuenciación si se encuentran disponibles. El Instituto Nacional de Salud a nivel de Colombia en sus reglamentos adapta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y define caso probable como aquella persona que tiene una temperatura mayor de 38.3 asociada a cefalea, linfadenopatías, mialgia, astenia, RAS, con presencia de lesiones vesiculopustulosas que inician en cara y que se extienden a cualquier parte del cuerpo, incluido palmas y plantas de las manos y los pies,
y que tenga nexo epidemiológico positivo, antecedente de desplazamiento a las ciudades en las cuales se han confirmado brotes o viaje a zonas endémicas de la enfermedad, como son la zona del occidente de África. Y se considera caso confirmado aquella persona que tiene las características de un caso probable y que tiene una prueba de biología molecular, es decir, una PCR en tiempo real positiva para viruela del simio. En esta imagen vemos una comparación entre las características clínicas de los pacientes con viruela del simio, la viruela causada por virus variola, que es una enfermedad erradicada, y los pacientes que presentan varicela. Entonces, dentro de las características diferenciales más importantes va a ser el contacto con animales exóticos en los que tenemos roedores, ardillas o del género primate, el cual no va a estar presente en las otras dos entidades. La presencia del periodo de incubación y el periodo de prodromo de los síntomas va a ser muy similar en las tres entidades, por lo que no va a ser, digamos, de utilidad para diferenciarlas. Otra forma de diferenciarla va a ser la distribución de las lesiones, si bien la mayoría, las tres van a tener distribución centrífuga, es decir, compromiso a nivel del cuello, cara y extremidades. Hasta un 5% de los pacientes con viruela símica van a tener compromiso a nivel centrípeto comprometiendo lo que son el tronco. Las lesiones en los pacientes con viruela símica van a tener lesiones monomórficas hasta en el 80% y lesiones polimórficas en un 20%, y en los otros, en la viruela por virus variola, principalmente son lesiones monomórficas, y en la varicela principalmente son lesiones polimórficas. Y en cuanto a las otras manifestaciones extracutáneas, como son la presencia de neumonitis y sobreinfección bacteriana a nivel de la piel, se van a presentar con mayor frecuencia en la viruela del simio, y las que son las afecciones oculares se presentan con mayor frecuencia en la viruela y no se presentan como complicación esperable de un paciente con varicela. Y pues si tenemos acceso a pruebas de biología molecular, pues vamos a identificar el agente causal. En cuanto a las recomendaciones del Instituto Nacional de Salud, entonces se recomienda notificar todo caso probable de manera inmediata mediante el código 900, eventos sin establecer, y llenar en la parte de diagnóstico viruela símica. La confirmación siempre se va a hacer por pruebas de laboratorio, para lo cual se van a requerir muestras de fluidos y de las lesiones en la piel, las cuales se deben enviar lo antes posible en un periodo inferior a 48 horas, entre una temperatura de 2 a 6 grados centígrados, y en caso que no puedan ser enviadas, se deben almacenar a una temperatura inferior a 70 grados centígrados. Estas se deben enviar al Instituto Nacional de Salud y al Laboratorio Nacional de Referencia para su procesamiento. Hay que tener en cuenta de que antes de tomar estas pruebas se deben descartar todos los diagnósticos diferenciales de las enfermedades exantemáticas. Se debe investigar el caso de los contactos cercanos, debido a que el contacto persona a persona es uno de los principales factores de riesgo para la diseminación de la enfermedad y que se presenten más casos en una población, por lo cual todas las personas con sospecha o con diagnóstico confirmado de la enfermedad deben ser aislados durante los periodos de infecciosos supuestos y conocidos, que van desde un periodo hasta 21 días. Y se define como contacto con una persona sospechosa o confirmada la exposición sin protección respiratoria, especialmente para los trabajadores de la salud, contacto físico ya sea directo con que son las secreciones o fluidos corporales, incluido el contacto sexual, a pesar de que el contacto sexual no es uno de los métodos, no es una de las formas de transmisión de la enfermedad. Sin embargo, esta se encuentra en estudio. Y contacto con materiales contaminados, como son ropa o ropa de cama. Los contactos se les debe hacer un seguimiento estricto, vigilando la aparición de signos y síntomas cada 24 horas y durante un periodo de 21 días. Y aquellos pacientes que son asintomáticos para la enfermedad pueden continuar con las actividades de rutina, permaneciendo pues siempre cerca de su casa,
y se debe evitar lo que es donar sangre, células, órganos, leche materna, semen mientras están en vigilancia de los síntomas. Aquellos pacientes preescolares que sean asintomáticos y que tengan contacto con personas sospechosas o confirmadas de la enfermedad, se recomienda evitar que acudan a guarderías o entornos grupales. En cuanto a las medidas de prevención de propagación, entonces el personal de la salud que es expuesto o que atiende este tipo de pacientes con sospecha o con diagnóstico confirmado de la enfermedad debe mantener medidas de precaución estándar de contacto y microgotas a través de uso de materiales o elementos de protección personal que incluyan gorro, caretas, monogafas, uso de tapaboca N95 o equivalentes en el caso de que se vayan a hacer procedimientos con aerosol, uso de guantes, batas, en la parte del uniforme y por último los zapatos con polainas. En caso de que la condición clínica del paciente lo permita, durante el traslado se debe procurar siempre que el paciente tenga tapabocas quirúrgico cubriendo nariz y boca. Se debe aislar y establecer medidas de prevención de contacto y por gotas en habitaciones individuales, o en caso de que no se pueda hacer de forma individual, se puede hacer en cortes con ventilación adecuada y baño asignado. Y esta medida de prevención se debe continuar hasta que se resuelva el exantema vesicular. En cuanto a las consideraciones para el tratamiento, hay que tener en cuenta que estos pacientes tienen mayor riesgo de deshidratación y pérdida de proteínas debido a las lesiones extensas que presentan en la piel. Además, son predispuestos a presentar sobreinfecciones bacterianas a nivel pulmonar y a nivel de piel, o infecciones graves como sepsis. Tienen dificultades para la ventilación y la oxigenación, pero la presencia de bronconeumonías que va a ser, puede ser secundaria al virus o secundaria a una sobreinfección bacteriana. Además, van a tener limitación para la ingesta de alimentos y líquidos, debido a que hasta el 50% de los pacientes pueden tener compromiso a nivel de las mucosas. El tratamiento siempre va a ser individualizado y de acuerdo a los recursos disponibles de cada país. En cuanto al tratamiento, entonces las guías o los artículos que se encuentran en la literatura proponen tratamiento de acuerdo al entorno clínico en que se encuentre el paciente, teniendo en cuenta que la mayoría de estos pacientes se encuentran en países de bajos recursos y países africanos donde no se dispone de muchas de las tecnologías o de los recursos para atenderlos, por lo que se ponen dos columnas en el que tenemos los países en desarrollo, en los cuales se disponen de muchas tecnologías, y los países de bajos recursos. En cuanto a las afecciones del tracto respiratorio en forma de neumonía, el objetivo va a ser siempre mantener una vía respiratoria permeable, prevenir la sobreinfección bacteriana, las atelectasis y el compromiso respiratorio. En un entorno de países con recursos y países de primer mundo, se recomienda la aspiración nasofaringea, espirometría de incentivos, terapia con broncodilatadores, antibióticos en caso de que se requieran, broncoscopia, ventilación mecánica no invasiva o ventilación mecánica invasiva en caso que se requiera. Y en los países de bajos recursos se dan las mismas recomendaciones, pero de acuerdo a lo que disponga cada país, procurando siempre a tener una adecuada aspiración de la nasofaringe, una fisioterapia torácica adecuada, terapia broncodilatadora y antibióticos en caso de que se requiera. Se debe hacer una vigilancia estricta de la parte de la frecuencia respiratoria y la oximetría de pulso, con el fin de identificar prioritariamente cuando se presentan complicaciones. Cuando el paciente presenta sepsis asociada a la enfermedad, principalmente son por sobreinfección bacteriana, las recomendaciones se encuentran basadas en las guías internacionales de sepsis, en la que tenemos la guía de sobreviviendo a la sepsis y la guía de sepsis 3 para la población adulta, en lo que se debe procurar como objetivo principal la estabilización hemodinámica del paciente a través de la administración de líquidos intravenosos, soporte inotrópico y antibióticos dentro de la primera hora de identificación
identificar al paciente. En entornos de recursos y de primer mundo, se recomienda el uso de corticoides, el uso de inotrópicos en caso de que el paciente pues lo requiera, y en entornos de recursos limitados, el antibiótico intravenoso y asegurar una hidratación adecuada. Siempre se debe garantizar una monitorización hemodinámica del paciente mediante frecuencia cardíaca y tensión arterial. En cuanto a las afecciones gastrointestinales, los pacientes en un porcentaje importante van a tener compromiso a nivel de las mucosas, por lo que se debe garantizar una adecuada alimentación, minimizar el dolor y promover siempre la curación de estas lesiones. Se pueden utilizar medicamentos tópicos y analgésicos para minimizar el dolor, y uso de sondas para la administración de alimentación en caso de que el paciente no tolere la vía oral por el compromiso importante de la mucosa. Y en el caso de que el paciente presente diarrea o vómito, se debe asegurar una adecuada hidratación, medicamentos antieméticos. Algunos pacientes van a requerir medicamentos antibióticos debido a que también se puede presentar sobreinfección bacteriana a nivel del tracto gastrointestinal, y siempre se debe hacer seguimiento de la frecuencia, el volumen y la cantidad de emesis y de deposiciones, y asegurar un adecuado control de los líquidos administrados y eliminados. La fiebre se presenta, como ya vimos, en un porcentaje importante. En los dos entornos se recomienda medicamentos antipiréticos y enfriamiento externo a través de medios físicos, y se debe monitorizar la temperatura. Y las lesiones o compromisos a nivel de la piel, estas se presentan en un porcentaje importante. Como vimos, hasta el 100% de los pacientes pueden tener compromiso de la piel. En entornos de recursos limitados se recomienda lo que es el lavado con agua y con jabón, solución de iodopovidona, apósitos húmedos que pueden incluir antibióticos tópicos, por ejemplo, sulfayacina de plata, y se debe hacer una monitorización con el recuento de las lesiones, el peso corporal, debido a que estos pacientes pueden perder un importante porcentaje de agua a través de las lesiones que se encuentran en la piel. Cuando el paciente presenta sobreinfección a nivel de piel, se recomienda antibiótico-terapia, que puede darse de forma oral o intravenosa de acuerdo al estado hemodinámico y clínico del paciente. Se debe vigilar fiebre, sensibilidad a nivel local, el eritema, edema, el sudado y el calor a nivel local. Y los pacientes que presentan linfadenopatía, se recomiendan analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Se debe vigilar el tamaño de la linfadenopatía y la sensibilidad de la misma, debido a que estas pueden sobreinfectarse. Y una de las complicaciones temidas, que va a ser la afección ocular, se debe garantizar valoración por oftalmología, en el cual se va a hacer examen con hendidura de lámpara, y en el caso que el paciente lo requiera, antibióticos tópicos o corticosteroides oftálmicos para minimizar lo que son la cicatrización de la córnea y el deterioro a nivel de la visión. En cuanto a la vacunación, entonces la vacuna para la viruela tiene una eficacia del 85%. Sin embargo, esta vacuna no se comercializa desde 1980, cuando la enfermedad se erradicó a nivel mundial. Las vacunas contra viruela ya no se encuentran disponibles en el mercado. En África, que es donde encontramos el mayor número de casos, existe una vacuna que se desarrolló específicamente para la viruela símica, que es conocida como Imvamune, y la cual está disponible desde el 2019. Sin embargo, pues esta solo se utiliza en casos seleccionados, y debido a que esta infección no se presenta de forma inusual, no se recomienda la vacunación de forma universal. Y en cuanto a la terapia antiviral, existen diferentes medicamentos antivirales que se encuentran disponibles para el tratamiento de la viruela del simio. Sin embargo, la mayoría de estos medicamentos se utilizan en animales. No hay ensayos clínicos aleatorizados que se hayan realizado en población humana, por lo que no se recomiendan como tratamiento de elección para la viruela del simio.
Y por último, en los últimos días ha salido en las diferentes prensas la alerta de que hay un supuesto caso de viruela sospechoso a nivel de Colombia. Sin embargo, el Instituto Nacional de Salud saca este boletín de prensa dado los rumores generados en la opinión pública y confirma que se mantiene el análisis de posibles contactos frente a un paciente que es procedente de España, que posiblemente venía con el virus en periodo de incubación, que era totalmente asintomático y al regresar a su país presentó el cuadro clínico de la enfermedad y estando ya en España se confirmó la misma. En este momento se encuentran en estudios de los contactos de las personas de este paciente y hasta el momento no se ha confirmado ningún caso de viruela símica en Colombia. Finalmente podemos concluir que la viruela del simio es un sustituto inexacto de la viruela, que es una enfermedad que se encuentra erradicada a nivel mundial. Es el mejor modelo existente para comprender las implicaciones clínicas de la viruela en un contexto moderno. Las características clínicas tempranas de la enfermedad predicen malos resultados o mortalidad y las estrategias de manejo y medidas de protección son claves para evitar la propagación de la enfermedad. La experiencia actual con la pandemia de COVID-19 ha mostrado al mundo la necesidad de estar bien preparado con posibles brotes o pandemias futuras. Gracias. Doctor Richard Gómez, excelente presentación. Como siempre, todas sus presentaciones son maravillosas. Hiciste un abordaje bastante completo, actual, de lo que estamos viviendo en este momento en Colombia y en el mundo. Muchísimas gracias, doctor Richard. Gracias, doctor.